Te uno la voz que sangra. Hay lugares donde Dios escucha, y otros donde sangra. Cuando Clara llegó al convento de Santa Ascensión, traía solo una maleta, una cruz de plata y un secreto que había prometido no volver a pronunciar. El aire en los pasillos olía a incienso viejo y piedra húmeda. Cada pared parecía haber absorbido siglos de plegarias, de susurros, de silencios obligados. Las monjas no hablaban mucho, y cuando lo hacían, era con los ojos bajos y las manos crispadas en el rosario. Clara fue asignada a la celda 3, la más cercana a la capilla, una celda pequeña, apenas una cama, un crucifijo y una Biblia con páginas amarillentas. Pero en cuanto cruzó el umbral, lo sintió, el frío, no en la piel, sino dentro, como si algo se apretara en su pecho, como si alguien, o algo, supiera que ella había llegado. Esa noche, durante la primera oración comunitaria, la Madre Superiora pidió a cada novicia que leyera un versículo en voz alta, una tradición sencilla, un gesto de bienvenida. Le tocó a Clara, abrió la Biblia, trató de hablar, pero su garganta ardía como si cada palabra fuera fuego. Señor, escúchame en la angustia. Apenas terminó la frase, un hilo fino y cálido bajó por su labio. Sangre, sangre pura, roja, viva. Goteó desde su barbilla y cayó sobre la página abierta. Las otras monjas no parecieron verlo, o quizás fingieron no ver. La Madre Superiora solo murmuró, una voz nueva, aún no está limpia. Clara corrió a su celda, se lavó el rostro, las manos, la boca, pero no había herida, no había corte, y sin embargo, la sangre seguía ahí, como si hubiera brotado de dos el primer pecado. Hay confesiones que no salvan el alma. La de Sor Teresa la condenó. El segundo día en el convento comenzó como una réplica silenciosa del primero, rezos al amanecer, ayuno hasta mediodía, y una paz tan espesa que parecía esconder algo más denso debajo. Sor Teresa, una monja mayor de mirada dura pero manos temblorosas, se acercó a Clara durante el almuerzo. Sus palabras fueron bajas, pero su aliento olía a miedo. No deberías alzar la voz, niña. Aquí, las oraciones despiertan cosas. Clara intentó sonreír, agradecer el consejo, pero las imágenes de la noche anterior aún la perseguían. El crucifijo sangrante, la gota en su boca, la Biblia manchada, y esa sensación, extraña pero vívida, de que su voz no era solo suya. Esa tarde, Sor Teresa pidió confesar, no a Dios, a Clara. La llevó al jardín trasero del convento, donde el viento parecía soplar más fuerte, y las estatuas de mármol estaban cubiertas de musgo y algo más oscuro. Yo vi lo que hiciste anoche, susurró. La sangre, el crucifijo. No fuiste la primera. Clara retrocedió, pero la voz de Sor Teresa se volvió más intensa, como si el silencio acumulado durante décadas por fin se quebrara. Yo también recé una vez en voz alta, y sangré, no por los labios, sino por el alma. Las palabras dejaron una herida invisible. Clara quiso responder, pero al abrir la boca, sintió el calor familiar en su garganta. Otra vez. Una gota. 2. Sor Teresa abrió los ojos con pánico. Su cuerpo se arqueó repentinamente hacia atrás, como si una fuerza invisible la estuviera jalando por la columna. De su pecho brotó sangre en forma de cruz invertida. No hubo gritos, solo un susurro en latín de 3 salmos entre gemidos. Hay oraciones que suben al cielo, y otras que despiertan pasiones enterradas bajo tierra santa. Desde la muerte de Sor Teresa, Clara no volvió a hablar, no por miedo, por instinto, como si su garganta supiera algo que su mente aún no entendía. Pero el silencio, en Santa Ascensión, no era refugio, era provocación. Esa noche, mientras las demás dormían, Clara se arrodilló frente al crucifijo de su celda. Las velas parpadeaban sin viento, y el aire tenía ese olor a cera quemada, mezclado con algo más salado. Cerró los ojos. Intentó rezar en su mente, sin palabras,
sin sonido. Pero entonces, como un reflejo, su boca se abrió, y lo dijo, en voz baja, en voz sensual, casi jadeante: Padre nuestro, que estás en los cielos. La frase escapó de sus labios como un suspiro contenido, y en ese instante, lo sintió, un estremecimiento, no de fe, de placer. Su cuerpo se arqueó, no por decisión, sino por reacción. Sus piernas temblaban, y el rosario entre sus dedos caía, una cuenta tras otra, como si cada palabra del rezo la desnudara más. De repente, una voz, profunda y masculina, surgió desde detrás de ella. No estás rezando para Dios, Clara. Giró bruscamente. Nadie. Pero el espejo, agrietado, reflejaba algo que no estaba ahí: un torso desnudo, unas manos apoyadas en sus hombros, y su propio rostro, con los labios abiertos, los ojos cerrados, como si no supiera si gemía o rezaba. Clate 4. Las paredes que escuchan. Serie: la sangre que brotaba cada vez que rezaba en voz alta. Las paredes de un convento guardan secretos, pero en Santa Ascensión también los repiten. Desde la noche del salmo convertido en gemido, Clara no volvió a tocar su crucifijo. Lo colgó boca abajo detrás de la puerta, sin saber si estaba rechazando a Dios o protegiéndolo de sí misma. Pero el convento no olvida, y mucho menos perdona el deseo disfrazado de oración. Una madrugada, Clara despertó con una sensación extraña. No era el frío habitual, ni los escalofríos en la espalda. Era otra cosa, una voz, la suya, pero no estaba hablando. Se levantó descalza, cruzó el pasillo en penumbra, y llegó hasta la capilla. Estaba vacía, solo las bancas, la cruz, y el eco de su propia voz repitiendo una oración que no recordaba haber dicho: no me dejes sola, aunque me arda el alma al decir tu nombre. Clara retrocedió, miró hacia los vitrales, todo en silencio, hasta que escuchó otro susurro, esta vez, en la pared. Pegó su oído. Al principio, nada. Luego, muy bajito, como si las piedras respiraran: tócame donde solo los santos sangran. Sus piernas temblaron. Corrió de regreso a su celda. Pero la pared de su habitación también hablaba, no con palabras claras, sino con gemidos ocultos entre letanías, como si el edificio mismo estuviera poseído por recuerdos que no le pertenecían. A la mañana siguiente, varias hermanas comenzaron a actuar extraño. Sor Beatriz rompió su silencio eterno murmurando nombres de hombres que no existían. Sor Lucía fue descubierta acariciando el altar con los ojos en blanco. Y en el refectorio, todas escucharon. De 5. El sacerdote que tembló. Hay pecados que se confiesan en voz baja, y otros que nacen al escuchar una voz rezando. El silencio se había vuelto norma en Santa Ascensión. Las oraciones en voz alta estaban prohibidas. Las celdas se inspeccionaban, y los espejos habían sido cubiertos con paños negros. Pero aún quedaban oídos, y algunos escuchaban demasiado bien. Ese domingo, el padre Elías llegó al convento para confesar a las hermanas. Era un hombre joven, de mirada limpia y manos finas. Nunca había estado en Santa Ascensión. Nadie lo preparó para lo que allí se escondía. Clara fue la primera en pasar al confesionario, no por devoción, sino porque alguien dejó una nota bajo su almohada. Confiesa antes de que tu voz lo haga por ti. Se sentó. El biombo la separaba del sacerdote, pero su presencia era como un temblor contenido. ¿En qué deseas confesarte, hija?, preguntó con tono cálido. Clara dudó, y luego habló, pero su voz no fue como otras veces. Fue baja, húmeda, intensa. He sentido placer rezando. Un silencio, y luego, un sonido, no un suspiro, no un lamento, un gemido ahogado. Del otro lado del biombo, el padre Elías se estremeció. Clara no lo vio, pero lo sintió, el temblor en la madera, la respiración entrecortada. Y entonces, algo más, algo imposible. Una gota de sangre apareció en el suelo, entre sus pies.
no venía de ella. «Padre, ¿está bien?». La voz del sacerdote tartamudeó. «Tu voz me ha atravesado». El biombo crujió. Clara, sin moverse, percibió que él se inclinaba, como si algo lo empujara desde dentro, y luego lo escuchó claramente. 6. El crucifijo invertido. No todas las cruces salvan. Algunas solo te miran sangrar. Desde la partida del padre Elías, algo cambió en el convento. Las campanas sonaban más graves. Las velas se apagaban antes de consumirse, y las aves que solían revolotear sobre el campanario ya no volvían. Clara despertó esa madrugada con un nudo en el pecho, como si un rezo maldito intentara brotarle desde dentro. Caminó hasta su celda, donde había dejado colgado el crucifijo detrás de la puerta, pero no estaba como lo recordaba. La cruz, pequeña y de madera, colgaba invertida. Cristo, clavado al revés, parecía sonreír, y desde sus ojos sangraba. Clara retrocedió, quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca, solo un jadeo seco, como si las palabras estuvieran atrapadas entre sus costillas. Se acercó con las manos temblorosas. Cuando tocó la cruz, un calor la recorrió desde los dedos hasta el vientre. No era fuego, era deseo, un deseo incomprensible, insano, que vibraba con la fuerza de lo prohibido. La giró, la enderezó, pero la madera estaba caliente, viva, y en la base del crucifijo, algo estaba tallado con clavos. No invoques si no estás dispuesta a arder. Esa mañana, las otras monjas notaron el cambio, no en Clara, sino en la capilla. El gran crucifijo del altar también había girado. Nadie supo cómo, nadie se atrevió a tocarlo. La Madre Superiora ordenó cerrar la capilla por 7 días. El diablo se pasea cuando los rezos dejan de ser puros, dijo, pero las paredes escuchaban, y Clara también. Esa noche, sintió el impulso de orar de nuevo. Lo hizo de rodillas, frente al crucifijo invertido de su celda, como si estuviera confesando un deseo a una versión perversa del Redentor. 7. Las heridas de Dios. A veces, cuando se reza demasiado fuerte, las heridas de Dios vuelven a abrirse. Clara dejó de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el crucifijo cobraba vida en sus sueños. No como símbolo, no como escultura, sino como carne, como un cuerpo desnudo y martirizado que le hablaba con voz temblorosa. No reces más, o sangraré hasta desaparecer. Al despertar, sus sábanas estaban manchadas, no de sudor, ni de menstruación, sangre, tibia, viva, y sin origen en su cuerpo. La Madre Superiora, al enterarse, ordenó purificación. Le dio a Clara una túnica nueva. La encerró 3 días con agua bendita, pan seco y una Biblia que no debía abrir hasta el tercer amanecer. Pero Clara desobedeció. La primera noche, sola en la celda de castigo, abrió la Biblia y encontró algo imposible. Entre los salmos había dibujos de heridas, manos atravesadas, costillas rotas, ojos llorando sangre, y todos tenían el mismo título escrito a mano: Las marcas de tu voz. El segundo día, la Biblia amaneció abierta en su pecho, aunque Clara juraría haberla cerrado, y en su lengua, al despertar, encontró una palabra escrita con sangre: no. El tercer amanecer llegó. Clara se arrodilló, no para rezar, sino para resistir el deseo de hacerlo. Pero la voz interior era más fuerte, esa voz que no parecía suya, esa voz que sangraba cuando se liberaba. Padre nuestro, no pudo contenerlo. Apenas pronunció las 2 palabras, escuchó un crujido en la celda. La cruz de madera colgada en la pared cayó al suelo, partida en 2, y de entre las astillas brotó sangre. Clara gritó, pero lo peor no era la sangre, era la presencia. Una figura apareció frente a ella, alta, delgada, envuelta en luz roja. 8. Las reglas del placer. Hay pecados que se cometen con las manos, y otros que se despiertan solo con una oración. Clara no sabía si lo que la poseía era un demonio,
un don o una maldición antigua olvidada por los hombres. Pero lo que sí sabía era que su cuerpo respondía diferente cuando rezaba. No era solo la sangre, era el temblor, el calor que le subía por las piernas, el suspiro que se escapaba sin permiso al decir amén. Una noche, la Madre Superiora la llamó a su despacho. Clara caminó entre sombras, sintiendo que el suelo bajo sus pies susurraba en latín. Al llegar, la esperaba no solo la Madre Superiora, sino también una mujer vestida de civil, piel curtida, ojos sin pestañear, cuello marcado con cicatrices en forma de cruces. Esta es la hermana Ruth, dijo la Madre Superiora. Ella estuvo aquí antes que tú, mucho antes, añadió Ruth, con voz ronca. Ruth sacó un cuaderno, antiguo, de tapas quemadas y páginas con letras casi borradas. Este convento tiene reglas, pero tú estás siguiendo otras. Reglas más viejas, más sensuales, más físicas. Clara bajó la mirada. No entiendo. Si entiendes, interrumpió Ruth. Sabes que cuando oras con deseo, algo despierta, que tu cuerpo responde como si la oración fuera un amante. Y no estás sola. Ruth abrió el cuaderno. Había dibujos. Mujeres arrodilladas frente a cruces. Monjas con las manos en lugares prohibidos. Rostros extasiados. No por la fe, sino por el fuego que arde bajo la sotana. La regla es simple, dijo Ruth. Si llegas al placer antes de terminar el rezo, la sangre se detiene. Clara tembló. ¿Era esa la clave? Por eso las veces que sintió ese clímax la cruz no sangraba. Era su éxtasis una forma de 9 la oración de medianoche. No todas las voces que escuchas mientras duermes vienen de tus sueños. Algunas rezan por ti y contra ti. Desde aquella noche de fuego y espejos, Clara juró no volver a intentarlo. Ni placer, ni penitencia, ni plegaria. Solo silencio. Pero el silencio en Santa Ascensión no siempre es ausencia. A veces, es el eco de algo que está por empezar. A las 3 a.m. en punto, las campanas del convento sonaron una sola vez. Nadie las había tocado. Las puertas estaban cerradas. Y sin embargo, el bronce vibró con un eco antiguo, como si Dios despertara de un sueño profundo. Clara se incorporó sobresaltada. El sudor le mojaba la frente. Y entonces lo escuchó. Su voz, rezando, desde la capilla. Líbranos del mal, pero no del deseo. Era ella. Clara lo sabía. Era su timbre, su entonación, su ritmo al pronunciar las oraciones. Pero no estaba hablando. Sus labios estaban sellados. Su boca, seca. Su cuerpo, temblando. Se puso de pie, descalza. Atravesó el pasillo envuelto en sombras y llegó a la puerta de la capilla. Cerrada, sellada con cadenas desde hacía días. Y aún así, desde dentro, la voz continuaba. Porque el reino no es del cielo, sino de quien me haga sangrar. Clara retrocedió. Las cadenas comenzaron a moverse solas, con un tintineo que no era de hierro, sino de algo más orgánico, más húmedo. Goteaban sangre. Se tocó la garganta. No había corte, no había dolor, pero sentía que alguien, o algo, rezaba con su voz, y cada palabra le dolía por dentro como si se desgarrara. La Madre Superiora apareció detrás de ella, en bata, con un rosario hecho de espinas negras. ¿Tú fuiste?, preguntó. No, lo juro. La mujer se acercó. Te dice el ángel de espalda rota. Algunos ángeles bajan del cielo para proteger, otros solo caen para advertir. Tras la oración de medianoche, Clara fue aislada en la antigua biblioteca del convento. Nadie entraba allí desde hacía años, y el polvo parecía más sagrado que las escrituras. Pero el encierro no era castigo, era contención. La Madre Superiora lo sabía. Clara ya no pertenecía del todo a este mundo. La biblioteca tenía un ventanal enorme, cubierto con una tela roja. Clara, en un arrebato de furia y miedo, la arrancó. La luz de luna se coló en el cuarto, y en ese instante, lo vio, una figura, en el centro del suelo,
entre libros caídos y velas derretidas. Un cuerpo alado y desnudo yacía en posición fetal, las alas torcidas como ramas rotas. Su piel, translúcida y herida, dejaba entrever venas doradas y cicatrices antiguas. Un ángel, roto, vivo, llorando. Clara no gritó. Su voz se congeló en la garganta. El ángel levantó la cabeza. No tenía ojos, solo 2 huecos llenos de luz pulsante. No debiste rezar en voz alta, murmuró con un timbre que vibraba en los huesos. Cada palabra tuya quiebra huesos allá arriba. Clara retrocedió. ¿Quién eres? El que cayó por escuchar demasiado. Las alas del ángel se movieron, crujieron. Una pluma se desprendió, cayó al suelo y, al tocar la piedra, se convirtió en sangre. Tus rezos no suben al cielo, nunca lo hicieron. Entonces, ¿a dónde van? El ángel señaló su propia espalda. A nosotros, a los que fuimos desterrados por escuchar el deseo de los humanos. Cada gemido tuyo, cada palabra mezclada con placer, nos dobla, nos fractura. Pero tú eres distinta. Clara temblaba. Te once la sangre del confesionario. Hay lugares donde uno va a purificarse, pero cuando la fe sangra, incluso el confesionario se convierte en tumba. Tras el encuentro con el ángel de espalda rota, Clara ya no fue la misma. Caminaba como si escuchara voces bajo sus pasos. Y su sombra, decían algunas monjas, a veces se movía con un ritmo distinto al de su cuerpo. Pero fue cuando intentó volver a confesar que todo cambió. El confesionario estaba vacío desde que el padre Elías fue trasladado. Pero Clara no necesitaba a nadie del otro lado. Solo quería hablar, soltar, comprender si aún le quedaba algo de alma. Entró. El aire dentro estaba denso, casi líquido, como si cada rezo pronunciado allí hubiera fermentado con los años, y ahora exhalara su propia voluntad. Se arrodilló, cerró los ojos, y por primera vez, en días, dijo en voz baja: Padre, he pecado. El silencio respondió, pero entonces, un susurro, grave, lento: No, tú fuiste creada para pecar. Clara abrió los ojos. No había nadie. Y sin embargo, una gota de sangre cayó del techo del confesionario. Luego otra, y otra, hasta que la madera crujió. Las paredes del confesionario comenzaron a mancharse de rojo oscuro. No era pintura, era sangre viva, espesa, tibia. Goteaba desde las rendijas, como si alguien sangrara desde dentro de las paredes. Clara intentó salir. La puerta no se abrió. La voz volvió. Tu voz activó los recuerdos del pecado. Cada rezo tuyo es una llave. Cada gemido, un sello roto. Las paredes empezaron a pulsar. El asiento bajo sus rodillas latía como si respirara. Y de pronto, un clavo de metal se deslizó desde el techo, colgando frente a su rostro. Goteaba sangre, pero no era humana. Tenía olor a incienso. T12. El placer es la llave. Algunas puertas no se abren con llaves. Se abren con gemidos y sangre bendita. Desde la noche del incendio, el convento se volvió más frío. No por el clima, sino por lo que flotaba en el aire, algo invisible, húmedo, que se pegaba a la piel como un susurro caliente. Clara no dormía, solo caminaba. Rezaba en silencio. Y recordaba las palabras del ángel: tu placer es la única llave. Pero, ¿llave hacia qué? Esa madrugada, mientras las demás monjas dormían, Clara sintió que su cuerpo ardía desde dentro, no por fiebre. Era como si su sangre buscara salir, como si algo dentro de ella golpeara los huesos por escapar. Y entonces, lo supo, tenía que rezar, tenía que llegar hasta el final. Se encerró en la antigua sacristía, desnuda, rodeada de espejos cubiertos con telas negras. Encendió 3 velas, una para el cuerpo, una para el alma, una para lo que venía. Se arrodilló frente al altar olvidado. Sus rodillas tocaron el suelo con fuerza, y la piedra se sintió tibia, viva. Padre nuestro, empezó, pero esta vez no fue un rezo, fue un suspiro.
un temblor, una invocación. Sus manos bajaron por su vientre, mientras su voz subía por el aire. Cada palabra era un gemido contenido, cada sílaba una sacudida en el pecho, como si el placer se entrelazara con la fe en un acto imposible de separar. Y cuando dijo, amén, todo tembló, el altar se partió, el suelo se abrió, y desde la grieta surgió una luz negra, espesa, que parecía tragar el mundo. Clara se echó hacia atrás, jadeando, con sangre en los muslos y lágrimas en los ojos. Del abismo surgió una figura. No tenía rostro, pero tenía al T13 el salmo prohibido. No todas las escrituras están hechas con tinta. Algunas se revelan solo cuando el cuerpo arde, tras abrir el altar con su placer. Clara pasó 3 días encerrada. Nadie se atrevía a tocarla. Las demás monjas rezaban por ella desde lejos. Aunque sus palabras ya no parecían tener peso, algo en el convento se había roto, o tal vez, algo por fin se había despertado. La Madre Superiora, con los ojos hundidos por el insomnio y la duda, ordenó revisar todas las Biblias del convento. Buscaban el origen, una pista, una explicación, pero el texto no estaba en los libros, estaba bajo la piel. Una noche, Clara despertó con el pecho ardiendo. No era un dolor físico, era una quemadura invisible, como si el alma se le encendiera desde dentro. Corrió al espejo, se desnudó, y ahí estaba, en su abdomen, como grabado con fuego y sangre, brillaba un texto antiguo, letras curvas, en un idioma que no conocía, pero que podía entender, palabras que ardían con solo mirarlas. Era un salmo, pero no de la Biblia. Era el salmo que Dios mismo había negado, uno que solo podía leerse cuando el cuerpo alcanzaba el clímax, y la voz ya no rezaba, gemía. Clara lo recitó, no con la boca, con la piel. Cada palabra brillaba más fuerte, cada línea provocaba una sacudida de deseo y miedo. Cuando terminó, el espejo se agrietó, y desde dentro, su reflejo le habló. Ahora sabes lo que eres, no una pecadora, no una santa, eres el Evangelio encarnado. Clara cayó de rodillas, su espalda sangraba, en forma de alas, pero no eran alas celestiales. Era T14 la misa del grito rojo. Hay misas que buscan la salvación, y otras que solo confirman que Dios ha dejado de escuchar. El convento ya no rezaba, no por castigo, sino por miedo. Cada intento de oración colectiva terminaba en incendios, en sangrados espontáneos, en gritos que no venían de ninguna garganta humana. Clara, en cambio, sentía que su cuerpo era más liviano, como si ya no caminara, sino flotara sobre los pasillos que antes la contenían. Las demás la evitaban. La Madre Superiora ya no la miraba a los ojos. Y el altar estaba sellado con cadenas. Pero todo cambió la noche de la misa del grito rojo. Fue Ruth, la mujer marcada que había vuelto del exilio, quien propuso la ceremonia, no para salvarla, dijo, sino para sellarla. ¿Sellarla?, preguntó una monja, para que no se derrame lo que lleva dentro. A medianoche, reunieron a todas en la capilla, por primera vez en semanas. Se encendieron todas las velas. La cruz invertida volvió a su posición original. Las paredes estaban cubiertas con telas negras. Y en el centro, Clara, vestida de blanco. Pero su blanco no era pureza, era provocación. El silencio era tan profundo que el crujir de sus pasos sonaba como relámpago. Clara se arrodilló ante el altar, donde Ruth sostenía una Biblia sin páginas. Solo hay un salmo que debes pronunciar, dijo. El último, el que hará sangrar al cielo si decides abrir la boca. Clara cerró los ojos. Sintió como todas las miradas se posaban sobre su espalda desnuda, marcada con letras vivas que latían como heridas abiertas. Y entonces, lo dijo. Yo soy el verbo que nunca se pronunció. Yo soy el cuerpo que arde cuando se menciona el nombre de Dios. Yo soy el grito rojo. Las velas explotaron. Las paredes comenzaron a supurar sangre.
Desde el techo llovía un líquido oscuro que olía a incienso y óvulo. Las monjas gritaban. De 15 la elegida que sangraba amor. Hay elegidas que curan con fe, y otras que sangran hasta que el amor se convierte en revelación. El convento ya no era convento. Las paredes olían a carne quemada. Los vitrales estaban cubiertos con vendas. Y el altar respiraba. Tras la misa del grito rojo, las hermanas sobrevivientes huyeron o enmudecieron para siempre. Solo quedó Clara y Ruth, ambas en silencio, ambas sangrando desde sitios distintos. Clara caminaba descalza, con la espalda abierta por marcas que brillaban como letras en brasa. Cada paso suyo dejaba huellas húmedas, no de sangre, sino de una sustancia nueva, viva, espesa, con olor a incienso mezclado con deseo. El cielo sobre Santa Ascensión se había oscurecido durante 7 días. En el 8º, Clara volvió a hablar. Lo hizo frente al altar, arrodillada, y sus palabras no fueron un rezo, fueron una declaración. No nací para pedir perdón, nací para que Él me escuchara con el cuerpo. Las piedras del piso comenzaron a moverse, la cruz del altar se partió en 2, y del suelo emergió un pozo de luz roja. No era fuego, era amor, el amor que arde, que duele, que mancha. De ese pozo surgió una voz, la misma que había hablado desde las paredes, la misma que gemía en sueños, la misma que habitaba en cada gota de su sangre. ¿Aún me deseas?, susurró. Clara bajó la cabeza. No sé si eres Dios, demonio o yo misma, pero sí, te deseo. Con cada célula que sangra cuando oro. La voz río, no con burla, con ternura, con una ternura que partía los huesos. Entonces, ven. Clara se puso de pie, abrió los brazos. Las letras en su piel comenzaron a desprenderse, flotando como cenizas rojas. Cada palabra que la